A ver, ¿se oye? ¿Se oye bien? Muy bien. Bueno, pues como decía, hoy llegamos ya al fin de sesión. De manera que vamos a tener una oración y vamos a comenzar. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús, por este tiempo que hemos pasado dándote el honor, dándote la gloria, dándote la alabanza, a ti, Padre, a ti, Hijo, a ti, Espíritu Santo, Señor y Dios nuestro. Gracias porque tú, por medio de tu Espíritu Santo, has estado ministrando en cada corazón. Queremos pedirte que sigas ministrando a cada uno de nosotros en este momento también. Ahora que abrimos tu palabra, que el Espíritu de Dios nos conduzca a toda la verdad. Que el Espíritu de Dios edifique su iglesia. Que el Espíritu de Dios nos enseñe cómo batallar la batalla de la fe en victoria, por tu gracia y para tu gloria, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Bueno, hermanitos, hoy es un día especial para mí por muchas cosas. 12 de octubre, Día de España. 12 de octubre, el día que conocí a Margot. Y 12 de octubre, el día en que terminamos la carta de los Efesios. Una carta que encierra mucha sabiduría, mucho conocimiento profundo del Evangelio. Esto no son verduras, estos son filetes. Y una carta que termina dándonos un cuadro de la realidad. ¿Sabéis? El 15 de febrero de me confundí ahora. El 15 de octubre de 1977, yo entré en la sede y juré y firmé un documento por medio del cual yo entraba en el movimiento. Cuando tú tienes 60 años y entras en el movimiento, como mucho vas a entrar en la tercera línea. Si tienes entre 40 y 60 vas a entrar en la segunda, pero si tienes de 15 a 40 vas a entrar en la primera. Y me diréis, ¿y de qué estás hablando, hermano Cele? Bueno, hoy vamos a hablar acerca de la milicia. Yo no hice el servicio militar ordinario y normal, pero con 15 años yo entré en la milicia, en la primera línea, y allí había un lema que tiene mucho que ver con nosotros y con lo que es la vida cristiana, aunque aquello no fuera una vida cristiana precisamente. Y era que el buen falangista tenía que ser mitad monje y mitad soldado. El falangista fetén, el falangista guay, tenía que ser mitad monje y mitad soldado. Y de hecho era así. Las reuniones se paraban para ir todos en grupo y a misa. O venía el cura y te daba la misa. Yo recuerdo un consejo nacional en el que el cura apareció para darnos la misa y darnos la comunión, porque aquello era una mezcla de partido y milicia. Mitad monjes, mitad soldados. ¿Sabéis? El creyente es algo muy parecido. En un sentido, en el sentido evangélico, un monje. El monje es un hombre apartado de la sociedad para vivir para Dios, para conocer a Dios, para servir a Dios. Y eso es lo que Dios hizo con todos y cada uno de nosotros cuando nos llamó a la vida. Apartarnos del mundo para vivir a Dios, para servir a Dios, para conocer a Dios. Pero nosotros
no simplemente somos en ese sentido, entre comillas, monjes, también somos soldados. En la falange entrabas en la milicia, en la primera línea, si tenías entre 15 y 40. En el cristianismo entras en la milicia, entras en la primera línea, tengas 10, tengas 12, tengas 50, tengas 80 o tengas 90. Todos y cada uno de los cristianos se convierten en soldados. Todos. No es opcional. Es una necesidad. Y es una necesidad porque cuando tú aceptas al Señor Jesús, la moneda lleva dos caras. Vas a tener el amor de Dios, vas a tener la salvación de Dios, vas a tener la salvación de Dios en tu vida durante toda tu vida, pero va aparejada con el hecho de que vas a tener los ataques del maligno, las malas intenciones del maligno, las trampas del maligno, todos los días de tu vida. ¿Y sabes por qué? Porque tomaste partido en una lucha. Tomaste partido en una lucha. El creyente está seguro en las manos de Dios y nadie le puede arrebatar de sus manos, pero te digo algo, el maligno no por eso va a dejar de luchar, porque va a intentar que seas estéril. Lo contrario al propósito de Dios. Dios quiere que tú y que yo seamos hombres y mujeres de fe que le dan la gloria con sus hechos, con sus palabras, con todo. El maligno va a tratar de convertirte en un estéril, en un impotente, en alguien que no consigue nada para la gloria de Dios, ni para el avance del Evangelio. Por eso estamos en una lucha, hermanitos. Vamos a leer el versículo 10 y el versículo 11 de la carta a los Efesios para comenzar a ver este tema en profundidad. Y dice así el versículo 10 y 11 del capítulo 6 de Efesios. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Amén. Lo repito. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Podemos sentarnos, hermanos. Bueno, hemos estado viendo durante esta semana la carta a los Efesios. En esa carta a los Efesios, Pablo ha enseñado realidades profundas. Una, tu salvación y la mía tuvieron su origen en la eternidad, en el amor predilecto de Dios por ti. Dos, esa salvación es por pura y bendita gracia. Y tres, aunque no esté en esta carta, porque eso está de hecho en Filipenses capítulo 2 y versículo 3, Dios se ha comprometido a obrar en nosotros el querer y el hacer por su buena voluntad, a fin de que tú no solo tengas una armadura, sino el poder para batallar y el poder para vencer con esa armadura. La vida cristiana, hermanos, según Pablo, es una vida de victoria. Pero por la experiencia de Pablo, amigos, no es una vida cómoda, no es una vida fácil y no es una vida monótona donde nunca pasa nada.
al revés. Siempre están pasando cosas. Y están pasando cosas por la sencilla razón de que Dios tiene un propósito y el enemigo se está resistiendo en tu vida y en la mía a que ese propósito sea cumplido. Quiero decirte que el Evangelio promete victoria, pero en la promesa de victoria no hay una promesa de vida cómoda. ¿Sabes por qué? Porque no hay victoria sin lucha. Si no hay lucha, amigo, puede ser muy cómodo, puede ser muy tranquilo, puede ser muy relajante, pero no va a haber victoria. Porque es requisito imprescindible para la victoria tener una oposición a la que se acaba venciendo. La vida cristiana es una vida de victoria y por tanto es una vida de lucha. Porque estamos involucrados en una guerra universal entre Dios con su propósito de bendición y de salvación para su pueblo y el maligno con el propósito de perder al mundo y si puede frustrar los planes de Dios en la vida de los creyentes, haciéndolos inútiles y haciéndolos estériles. Bueno, por eso necesitamos prepararnos bien. Necesitamos, hermanos, prepararnos bien. Nadie va a una guerra si previamente no se ha encuadrado en el ejército, pero a nadie le van a mandar al frente, aunque forme parte del ejército, si previamente no ha recibido una instrucción y un entrenamiento. Primero, no va a ser efectivo. Segundo, no va a durar más de 10 minutos. Bien, lo que el hombre malvado no hace con sus soldados, tampoco lo hace el Señor con los suyos. Dios no manda a la gente a la guerra sin prepararlo y Dios no manda a la gente a la guerra sin prepararle todo el equipamiento adecuado para la batalla, para la lucha, para la victoria. Por eso aquí se nos va a hablar acerca de la armadura de Dios. Pero te digo algo, en la Edad Media había armaduras y eran armaduras de hierro y pesaban mucho y eran muy aparatosas, de manera que el que llevaba una armadura era temible porque iba encima de un caballo, pero una vez que se caía al suelo él no era capaz ni de levantarse y era víctima por completo de la infantería enemiga. De manera que no solo necesitamos llevar la armadura y no solo necesitamos saber utilizar la armadura, necesitamos estar en buena forma física para llevar la armadura y para usarla con destreza, para usarla con autoridad, para usarla con poder. Por eso Pablo dice en el versículo 10, hermanos míos, fortaleceos en el Señor. Dios te va a dar, y Dios de hecho te ha dado, armamento. El casco, la espada, la sandalia. Fíjate, piensa, bueno, ¿cómo puede ser la sandalia un armamento? Ya lo veremos, lo es. El escudo, el cinturón. Dios te ha dado ese armamento, pero tú tienes que estar en buena formación física para sacarle jugo. Y aquí cuando hablamos de buena formación física, no estamos hablando de físico, estamos hablando de espiritual. Tu vida tiene que estar en el Señor en buena forma. En buena forma. Tu vida en el Señor tiene que estar fuerte. Tu comunión en el Señor tiene que estar enraizada. Tu comunión en el Señor tiene que vivir una vida de sometimiento al Señor. No basta solo con la armadura. Un soldado inglés
al que le ponen todo el equipo militar de hoy día, que pueden ser 30 o 40 kilos, y que él tiene 50 kilos, ya me dirás cómo se puede mover con agilidad en medio de un conflicto. Aunque lleve el mejor fusil del mundo, que es que no puede con los papeles. Bien, nosotros previamente, para usar esta armadura, es necesario que estemos espiritualmente en comunión con el Señor. Que hayamos adquirido un hábito regular de comunión con el Señor. Que estemos sirviéndole de corazón y tratando de agradarle, no perfectamente, pero sí con toda sinceridad, con toda nuestra fuerza. Ese es el primer requisito, tener salud espiritual para poder ponerte la armadura. ¿Y sabes por qué? Porque tú y yo, en nuestros mejores momentos, somos demasiado débiles para luchar contra el enemigo al que tenemos que hacer frente. Como no lo vemos, creemos que bueno, no es tan peligrosa la cosa. No. Tú y yo, en nosotros, en el momento en el que más fuerte estamos, no somos nadie contra el enemigo al que tenemos que enfrentar. Por eso, la Escritura dice, fortaleceos en el Señor, pero dice más, y en el poder de su fuerza. ¿Sabes a qué poder y a qué fuerza se está refiriendo Pablo? Pablo está haciendo referencia ahí al mismo poder con el que el Padre levantó a Jesucristo de entre los muertos. Cualquier hombre, por mucha fuerza que tenga, cualquier hombre, por mucho poder que pueda acumular en instrumentos, en conocimientos, es incapaz de levantar a un muerto. Eso sí que no tiene alternativa. Pero Dios resucitó de los muertos a Cristo Jesús, el Señor, nuestro Señor, con el poder de su fuerza. En el poder de su fuerza, el que nosotros necesitamos y el que Dios nos está ofreciendo aquí, a través del apóstol Pablo. Bueno, y dice, vestidos de toda la armadura de Dios. Lo primero que habría que decir sobre la armadura, hermanito, es que la armadura de Dios cae por su peso. Es de Dios. La ha producido Él. Y está muy bien pensada para nuestras necesidades defensivas y ofensivas en la lucha espiritual en la que estamos inmersos. Y de la que ningún creyente puede abstraerse. O sea, una vez que tú tomaste partido, amigo, tú eres objeto del ataque del enemigo y tú estás en el punto de mira del enemigo. No creas que porque, como no me meto con él, no me va a hacer nada. No. Ese no tiene ningún tipo de principios, ni ningún tipo de ética. En la guerra entre los hombres normalmente se guardan, ciertos comportamientos, porque si no te pueden enjuiciar por crímenes de guerra. El maligno, esas cosas le importan un comino, él no tiene principios. De manera que nosotros que estamos en esta lucha tenemos que estar alerta. Tenemos que ponernos la armadura. Ponernos la armadura. No trates de pasar desapercibido ante el enemigo porque te tiene bien fichado. Y la forma más prudente de sobrevivir y de avanzar es poniéndote la armadura. La armadura la ha hecho el Señor, pero tú y yo tenemos que ponernos la armadura para ir protegidos. Pero dice un poquito más. La armadura tiene un objeto, y el objeto lo tiene en la segunda frase del versículo 11, para que podáis estar firmes contra las asechanzas del diablo. Voy a decirte algo. Puedes esperar
trampa del enemigo. Pueden, van a llegar. No se toma vacaciones, no se echa la siesta, no lo necesita. Está siempre alerta, tratando de pillarte con la guardia baja, tratando de aprovechar el momento en que te despistas. Cuando menos lo esperes, donde menos lo imagines, el enemigo va a atacar. Siempre. No sé si alguna vez se te habrá dado, pero en los momentos más cruciales siempre hay alguien que está incorrecto. O llevas prisa, tienes que venirte para el culto y algo pasa para que los nervios se disparen. Y tú puedes pensar, bueno, es que es fulano, o es mengano, o es veterano, o es mi mujer, o es mi marido, o es mi hija, o es yo no sé qué. Olvídate. No es casualidad. No es casualidad. Él no da tregua. Por eso debemos ponernos la armadura para estar firmes. Porque van a ser continuos los ataques. El enemigo cree que el fin justifica los medios. Algo que ningún cristiano aceptaría. Pero él cree eso. Por eso te va a atacar a traición. Cuando tú menos lo esperes. Cuando no se te pase por la cabeza, el enemigo atacará. Atacará tal vez en la calle. Encuentras a unos cuantos que reparten libritos, folletitos y papelitos con mucha educación y que te van a hablar que Jesús es un Dios o un ángel. O tal vez van a llevar una chapita y te van a decir que te puedes convertir en un Dios. O tal vez van a llevar un alzacuello y te van a decir que para salvarte necesitas obras. Para hacerte entrar en una salvación de obra que es imposible ganar. El enemigo va a usar muchas armas. De hecho, el enemigo se disfraza de ángel de luz, ¿os acordáis? Que lo dice la Escritura. Bueno, pues os voy a poner dos ejemplos. El fundador de los mormones, ¿sabéis quién lo habló? El ángel Morón. Y el fundador del Islam, ¿sabes quién le habló supuestamente? El ángel Gabriel. El diablo se disfraza de ángel de luz para atacar. Por ahí el enemigo ataca. Pero el enemigo va a atacar también incluso a veces dentro de la iglesia. Dentro de la iglesia se están metiendo enseñanzas que llevan a la mentira. Enseñanzas que son herejías, como por ejemplo el tema del evangelio de la prosperidad, donde a la gente se le enseña a tratar de utilizar a Dios y buscar a Dios por lo que te pueda dar y no por lo que Dios es. Eso se llama idolatría. Nosotros debemos buscar a Dios porque Dios es bueno, porque Dios es santo, 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 porque Él nos amó y dio a su Hijo en la cruz para salvarnos, a todo aquel que invoca su nombre. Pero el enemigo ataca. Pero te voy a decir algo más. El enemigo ataca sobre todo con tres cositas. La primera es hacerte temer su poder. Hay mucha gente que tiene miedo de hablar del enemigo porque dice, uff, es que es tremendo, es que fíjate lo que causa por ahí afuera, es que yo soy tan pequeño y él es tan grande. Esa es una de las maneras en las que él ataca. Pero es como el chulo que se aprovecha de que es muy alto para meterse con el enano que no levanta 2 palmos del suelo. En realidad el chulo es un cobarde y en realidad el diablo también.
porque no puede nada contra aquel que está en las manos de Dios. Nadie nos puede separar del amor de Dios, dice la Escritura. Y Cristo Jesús dice también que nadie nos separará de su propia mano. Pero dice más la Escritura, dice que es más fuerte el que está en nosotros, Cristo Jesús, por medio del Espíritu, que el que está en el mundo. De manera que, en el fondo, el problema está en cuando tú crees al diablo, pero no te olvides nunca que el diablo es mentiroso. Es un mentiroso compulsivo. No dice la verdad ni por equivocación. De manera que no le tenga miedo porque supuestamente es muy poderoso. Pero hay otro peligro con el maligno. Y te voy a decir cuál es. Hay quienes le sobrevaloran y viven atemorizados por él. Y hay quienes dicen, yo estoy muy fuerte en el Señor. Yo estoy muy plantado. A mí no hay quien me tumbe. A mí no hay quien me tire. Yo estoy las 24 horas del día alerta. Yo sé en quién he creído. Sí, tú sabes en quién has creído. Pero cuidado. Acordaros que cuando el ángel Gabriel estuvo peleando por el cuerpo de Moisés con el maligno, no se atrevió a maldecirle, sino que le dijo que el Señor te reprenda. No se le puede sobredimensionar, pero tampoco se le puede menospreciar. ¿Tiene poder? Sí, pero sobre todo tiene mucha experiencia. No creáis que con nosotros es con los primeros con los que trabaja. Conoce bien la naturaleza humana. Por tanto, no podemos bajar la guardia y menospreciarlo. Y la tercera trampa del diablo, y es la más común en este mundo, también está dentro de la iglesia en ocasiones. Y es que muchos creen que el diablo no existe. Muchos en la iglesia creen que el diablo no existe. Simplemente es una personalización del mal, para que podamos entenderlo. Esa es la gran baza del diablo. El gran sueño del diablo es pasar desapercibido, hacer creer que no existe. Porque aquellos que creen que no existe no se van a prevenir en su contra para protegerse. El diablo no tiene por qué ser temido. El diablo sí tiene que ser tenido en cuenta. Y la mayor trampa con la que nos puede atrapar el diablo es hacernos creer que él no está. Él está. Y está rondando como león rugiendo. Por lo que nosotros debemos estar alerta y debemos ponernos la armadura de Dios para cuando venga el ataque. En el ataque hay dos cositas que hay que distinguir, hermanito. No podemos confundir el tocino con la velocidad. A veces encontramos gente en el trabajo que nos hace la vida imposible y que en algunos casos te hace hasta llorar. A veces te encuentras a unos cuantos niñatos en el colegio que te empiezan a hacer el móvil. A veces si eres creyente y no tienes pareja, resulta que te encuentras con un hombre o con una mujer que te están induciendo a hacer aquello que no debe. Pero esos no son el enemigo. Solo son instrumentos del enemigo. Esos no son el enemigo. Esos son prójimos al cual tú tienes que perdonar, al cual tú tienes que amar, al cual tú tienes que dar un testimonio. Realmente lo que dice el versículo 12 es cierto. No tenemos lucha contra carne y sangre. El enemigo no son los que están muriendo, los que se relacionan con nosotros y nos hacen la vida imposible. El enemigo es quien nos está utilizando, en cuyas manos ellos simplemente son instrumentos. Ese enemigo, además, hermanitos, es peligroso. En el versículo 12 lo tenéis, porque está organizado. Está organizado. Fijaros,
potestades, gobernadores, huestes espirituales de maldad. Hay rangos demoníacos, como hay también rangos angélicos dentro de los ángeles santos. Tanto unos como otros están organizados. Uno para cumplir, los ángeles buenos, la voluntad de Dios. Los otros para destruir la voluntad de Dios y hacer posible destruir a su pueblo. Están coordinados. Van en cuadrilla. Yo hace no mucho, nunca he tenido demasiadas experiencias de ese tipo, pero no hace mucho primero vi uno, la segunda vez había dos, y fueron 10 minutos de diferencia. Van en cuadrilla, atacan en cobardía. Por eso Dios ha instituido su iglesia. La iglesia también es un ejército de Dios organizado. Por eso debe valorar la iglesia. Un soldado que no va en el cuadro, que no va en la formación, que está por ahí a su bola en medio de la batalla, sabe, dura lo que un caramelo en la puerta de una cuerda. Exactamente eso es lo que dura. Sin embargo, el soldado que está dentro de la formación, que está luchando, que está bien equipado, ese no solo dura, ese vence. Y esa es la diferencia entre el estar solo o el congregarte en medio del pueblo de Dios. Habría que decir que estas huestes espirituales, hermanitos, están entre la tierra y el cielo. En el cielo de Dios esta gente ya fue expulsada. Pero en lo que es el ámbito del espacio y en la propia tierra es donde estas huestes espirituales de maldad se manejan. O sea, se mueven en nuestro mundo. Algunos hablan de los extraterrestres, de si existen, de si no existen. Te voy a decir una cosa, sí, existen. Los extraterrestres existen. Son estos. Estos son los demonios que están moviéndose por el mundo, tratando de matar, tratando de extraviar. Bueno, la Biblia aquí nos dice en el versículo 13, hermanito, tomad la armadura de Dios, toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Como os decía, Él espera el momento, está agazapado como la fiera y no se mueve mientras pasa la víctima, hasta el momento propicio en el que la víctima no va a tener ninguna posibilidad. El enemigo está esperando ese día. Va a haber un día en tu vida, o dos, o tres, a lo largo de toda una vida, en lo que él va a preparar un buen ataque. Yo recuerdo el hermano José. El hermano José Nieto era un panadero. Era un hombre firme, era un hombre estable, era un hombre de oración, era un hombre de consagración, era el tesorero de la iglesia y era muy mayor. Cuando yo me convertí, yo tenía 20 años y él estaba a punto de jubilarse. Pero un buen día, a ese hombre fiel, se le murió su hija que tenía 2 niños. Se le murió su hija que tenía 2 niños. ¿Sabéis qué ocurrió? Que aquel hombre acabó diciendo que creía en el Señor, pero dejando de congregarse en la iglesia, dejando de servir en la iglesia, dejando de formar parte del ejército. Vino una prueba. Dios va a permitir hasta cierto punto al enemigo atacarte. Acuérdate de Job.
puede destruirle todo, pero su vida no la toque. Hasta puede tocar su salud, pero su vida no la toque. Dios pone un límite, pero Dios permite el ataque. ¿Y sabes por qué permite el ataque? Para que tú y yo nos ejercitemos. Nadie aprende tanto de la vida como el que la vive, como el que la lucha día a día. Y nadie aprende tanto de las pruebas como el que las vive. De manera que Dios lo permite, pero tú y yo tenemos que estar prevenidos y preparados para cuando ese día ocurra, porque va a ocurrir. Vendrá un día en el que tu fe será puesta a prueba, en el que será removido, como lo fue Pedro. Pero el Señor le dijo a Pedro: oye, yo he orado por ti, para que tu fe no falle. Y luego tú, cuando te repongas, confirma a tus hermanos. Bueno, ¿cuáles son las armas, hermanitos? ¿Cuáles son las armas con las que el Señor nos viste? La primera, hermanitos, es estar ceñidos vuestros lomos con la verdad. ¿Saben? Ceñidos es el cinturón. Y podemos pensar: oye, ¿y cómo el cinturón? Bueno, puede ser un arma, sí. En el Señor el cinturón es un arma. ¿Y sabes por qué? Porque en el Señor el cinturón es el que sostiene la espada. Es el que sostiene la espada. Toda esta idea de la armadura le vino a Pablo por inspiración del Espíritu Santo cuando estaba escribiendo la carta, de una manera que se la encontró delante, sin buscarla. Él estaba 24 horas al día, 7 días a la semana, encadenado a un soldado romano, que lógicamente pues llevaba la espada. Y llevaba la espada colgada del cinturón, y llevaba el casco, y llevaba la coraza, y llevaba puesta la sandalia. Y puede que en algún lugar de aquella habitación o de aquella casa tuviera también el escudo. De ahí le vino a Pablo la inspiración para la armadura. El cinturón, hermanitos, el cinturón de la verdad, lo que hacía era que el soldado pudiera pelear, pudiera avanzar, pudiera retroceder sin liarse con la capa. En el momento de la verdad, el soldado lo que tenía que tener era libertad de movimientos y no estar atado ni entorpecido por la capa, por todo lo que llevaba encima. La verdad a nosotros nos da libertad de movimiento porque nos ha dado libertad. La verdad hace que tú estés centrado en el Señor. La verdad hace que tú camines por donde debes andar. La verdad hace que tú sepas distinguir entre aquello que es bueno para tu vida y aquello que es malo para tu vida. La verdad es tu propio Señor, mi propio Señor Jesucristo. La verdad es la que alumbró nuestros ojos para que podamos andar, para que podamos comprender lo que está ocurriendo a nuestro alrededor. La verdad es un cinturón que en el caso del soldado le ayudaba a avanzar sin obstáculos, sin tropezarse, con plena libertad para defenderse. Por eso era necesario el cinturón. Pero dice más: vestidos con la coraza de justicia. Cuando aquí Pablo, y en otras partes Pablo habla de la justicia, habla de dos tipos de justicia, hermanito. Dos. La primera es la justicia gratuita de Dios que te justifica ante Él, que fue ganada por Cristo Jesús el Señor. Cristo Jesús el Señor cumplió toda la ley por ti a perfección y por mí. A perfección. Todo lo que Dios pide y exige en este libro. Él lo cumplió bordado. Y eso, por la fe en el nombre de Jesús, se nos aplica a cada uno de nosotros, justificados pues por la fe. O sea, esa justicia es nuestra por la fe. Pero hay otra justicia
que también está implícita en esta coraza que nos rodea y que nos protege. Y es la justicia de los hechos, la justicia de los frutos que el Espíritu de Dios obra en tu vida y en la mía. Cuando tú y yo obramos para la gloria de Dios, actuamos para la gloria de Dios, agradamos a Dios en nuestra vida, eso es obra del Espíritu, pero eso es justicia. Justicia que también a ti te protege. Y te protege por el sencillo hecho de que sabes que no te estás engañando a ti mismo y que tu fe es real, que tu fe es salvadora, porque es real y es viva. La coraza de la justicia es necesaria. Dios te la dio. La coraza de la justicia de Cristo reviste tu cuerpo para que el enemigo no pueda dañarte. Delante de Dios tú estás justificado. Pero dice más, hermanitos. Vamos a ver si sabemos por dónde anda. Va, toma. Calzados los pies. Calzados los pies, hermanito. Tal vez alguno piense, bueno, ¿y eso qué tipo de arma es? Tiene su sentido, es un arma. Hoy día, un ejército para ganar una guerra no solo necesita fusiles, no solo necesita misiles, no solo necesita aviación, también necesita camiones. Camiones para transportar al ejército. De manera que cuando hay un ataque enemigo, la posición pueda ser reforzada. O cuando ellos tienen prevista una ofensiva, puedan trasladarse muchas tropas a un lugar determinado para atacar. O sea, la movilidad es importante. En aquella época Roma hizo las calzadas. Las calzadas eran para el comercio, las calzadas eran para la comunicación dentro del imperio, sí, pero las calzadas, ¿sabes? El objetivo primario que tenían cuando fueron hechas era poder trasladar tropas que iban con sandalias. Pero además unas sandalias que iban reforzadas con clavos. ¿Y sabes para qué? Para poder pisar bien, para poder estar firme. Si tú tienes que sujetar algo, si tú tienes que hacer un esfuerzo, pero resulta que el suelo es deslizante, o es arena, o patatín, o patatán, oye, tú no vas a poder actuar de la misma manera, con la misma efectividad, moviendo algo. ¿Por qué? Porque necesitas una base en condiciones. Un arma del cristiano son las sandalias. Pero las sandalias, ¿sabes cuáles son? Para avanzar. El Evangelio de la paz. Las sandalias tienen el sentido de llevar el Evangelio. La fe cristiana no es una fe estática. No es yo me lo guiso, yo me lo como Juan Palomo. A mí me vino y yo me lo quedo. No. No. Cuanto más lo compartes, más te bendice. Cuanto más compartes, más luchas, alcanzando victoria en Cristo Jesús. Las sandalias, hermanito, eran también un arma. El versículo 16 nos habla del escudo. El escudo, hermanito, era hecho primero de 2 capas de madera, luego llevaba un forro de piel y finalmente arriba y abajo llevaban unos refuerzos metálicos. Más o menos podía tener unos 30, unos 40 centímetros de altura y como 70 centímetros de anchura, o sea, cubría al hombre. Y además, el que era espabilado, el que era previsor, en el momento previo a la batalla, lo que hacía era que lo metía en el agua para humedecer. ¿Por qué? Porque el escudo de la fe servía en las batallas para apagar los dardos de fuego del enemigo. El enemigo mandaba dardos de fuego porque el escudo era de madera.
Entonces, para tratar de... Pero la piel, pero las dos planchas de madera y el hecho de que estaba mojado impedían que ese fuego actuase o llegase directamente a la coraza de la persona. El diablo tiene en su arsenal muchos dardos de fuego, muchos. Pueden ser problemas de salud, pueden ser problemas de matrimonio, pueden ser problemas de trabajo, pueden ser problemas en los estudios, pueden ser lo que tú ahora mismo no recuerdes. Tiene mucha imaginación, pero el escudo de la fe apaga todos los dardos de fuego del enemigo. Cuando viene un problema y tú crees que el problema es mayor que tú, puede que tengas razón, pero no es mayor que el escudo de la fe que Dios te ha dado. Dios te ha dado promesas de vida, promesas de bendición, promesas de salvación, promesas de protección, promesas de victoria. Son sí, son amén, en Cristo Jesús. Y la fe se atiene a ellas. Esté como esté la situación, la fe se atiene a ellas. Cuando yo estuve en México y me dijeron lo que me dijeron y que me tenía que operar a vida o muerte y... La fe apagó el dardo de fuego de la situación. No me hizo desesperar. Hay hermanos que han sufrido no un hijo muerto, como el hermano José. No recuerdan el nombre. Había un teólogo que se le murieron 11 hijos. Tenía 12. Se le murieron 11. Era un teólogo y era un predicador evangélico. Y el hombre se sostuvo en el Señor. Y el hombre predicó en el Señor. Y el hombre salvó más almas en el Señor que hijos se le habían muerto. ¿Por qué? Porque el escudo de la fe le protegió y le hizo que su fe no se viniera abajo, sino que se fortaleciera en el Señor y en el poder de su fuerza. Hay un arma más, hermanitos, aquí. El yelmo de la fe. El yelmo de la salvación. El yelmo, hermanitos, estaba hecho de bronce, o de hierro, o de cuero. La cosa era que el yelmo protegía la parte vital del hombre. A un hombre le herían en una pierna y podía cojear y salir zumbando de allí si podía, o seguir peleando. Si le herían en un brazo, bueno, Miguel de Cervantes estuvo peleando manco en Lepanto. Ahora, como le pegaron un sablazo a uno en la cabeza, amigo, ahí ya no hay vuelta de hoja. La cabeza es una zona fundamental, porque es una zona donde se toman las decisiones. El yelmo de la salvación protege tu cabeza, protege tu decisión. La decisión que Dios obró en ti de confesar a Jesucristo como Señor y Salvador, para que tú nunca vuelvas atrás, para que tú nunca abandones. Dios tiene armas para ti y para mí en medio de las luchas que vamos a tener que vivir en este mundo. Pero tú y yo tenemos que usarlas. Por último, mi querido hermanito, hasta ahora hemos hablado sobre todo de las defensivas, pero vamos a hablar de la ofensiva. Porque un soldado no solo defiende el baluarte, un soldado cuando le dan la orden, ataca. Y es la espada del Espíritu. La espada del Espíritu es este libro bien utilizado. La espada del Espíritu tiene el poder del Espíritu. No tu poder ni el mío. El poder del Espíritu de Dios, que es Pantocrator, que es
omnipotente. Dios te ha dado su palabra. ¿Sabes con qué el Señor Jesús atacó y rechazó todos los ataques del enemigo? Citando la palabra. ¿Sabes con qué se convierten las almas? No con argumentos de hombre, sino con la predicación de la palabra, porque es la palabra la que es viva y eficaz. Y quiero terminar, ya que no nos queda casi nada, con el versículo 18, donde vienen los cuatro todos. ¿Lo habéis leído? Los cuatro todos. Es como he conocido ese versículo. Orando en todo tiempo. Aquí está hablando de nuestra vida de milicia. Necesitamos orar continuamente si queremos usar bien, con fuerza y con poder, la armadura que Dios nos da. Orar en todo tiempo. Pero dice más, hermanito, con toda oración y súplica. Algunos solo oran, como los españoles que se acuerdan de Santa Bárbara cuando truena. Cuando tienen el problema, oran. Si a lo mejor comen en compañía de alguien que no es el habitual, oran. Pero aquí la Escritura dice que debemos orar con toda oración, o sea, en todo momento, y además debemos orar con súplica. Y la súplica quiere decir con agonía, quiere decir con ganas, quiere decir con necesidad, quiere decir con fe, sabiendo que necesitamos el poder de Dios manifestado en nuestra vida, porque por nosotros no podemos, pero la súplica puede. Con toda perseverancia. Hay momentos en esta vida en la que el hermanito vive una vida tan tranquila, tiene trabajo, no hay problemas con la mujer, no hay problemas con el marido, el niño no está enfermo, los pagos se hacen a tiempo, que no ven la necesidad de orar. Pero aquí la Escritura dice, con toda perseverancia. Porque acordaros que el maligno prepara el día malo y va a atacar con fuerza y sin escrúpulos. Y por último termino por todos los santos. ¿Lo habéis leído? Súplica por todos los santos. Debemos de orar unos por otros. ¿Por qué? Porque todos estamos en la misma situación. Yo puedo enterarme de cuando me venga el ataque a mí, pero a lo mejor no me entero de cuando llega el ataque a mi hermano. Pero si yo estoy orando, previniendo el ataque contra mí y el ataque contra mi hermano, ayudaré a mi hermano a estar firme en el día malo y a vencer en Cristo Jesús. Que el Señor os bendiga, que el Señor os guarde, y acordaros que no es opcional. El enemigo no tiene escrúpulos, pero afortunadamente Dios tiene todo el poder para darnos la victoria. Que el Señor os bendiga.